Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Pues nada, aquí estamos en los estudios de Radio Proverso, que como sabéis está en este maravilloso barrio sevillano del Cerro del Águila, concretamente en la calle Afán de Rivera. Bueno, pues miren ustedes, estoy especialmente satisfecho por las personas que han venido hoy a visitarnos. Y es que se trata pues de una persona con la que tengo un vínculo especial y es mi querida Isabel López Blanco, una mujer polifacética, es profesora de enseñanza secundaria, es escritora y también es actriz de teatro. Y bueno, hacía tiempo que quería que estuviera aquí entre nosotros, ¿vale? Con nosotros, para hacerle una entrevista muy especial en este día, pues 26 de mayo de 2024. Y bueno, a una hora maravillosa, hay una luz especial, aunque aquí dentro de lo que sería el estudio no la distingamos como debe ser, pero sí es un día con una luz especial. Esta entrevista, como otras veces, pues ya sabéis que la colgaré en mi canal de YouTube en las próximas horas, ¿eh? Y bueno, y ya en septiembre, porque las emisiones de Radio Proverso pues han acabado por ahora, ¿no? Pues aparecerá en el programa número 68 o 69, pues Dios mediante, pues en el mes de septiembre seguramente. Y bueno, aquí pues quiero darle las gracias primero a Isabel López Blanco por su presencia con nosotros, pero también a Lourdes, que está detrás de la cámara, y a nuestro querido Pepe Gamaza, en pareja de Isabel, y que bueno, que es una persona maravillosa como ella, no podía ser de otra manera. Y bueno, os estaba comentando que es una persona polifacética, muy polifacética, Isabel López Blanco, a quien me une un vínculo especial, por cuanto fue alumna mía no hace tantos años en el Colegio Julio César de Sevilla. Desde aquí quiero mandarle un saludo muy cariñoso pues a la familia Egea, ¿no? A la familia Egea Romero. Y bueno, y formaba parte, Isabel, pues de una promoción pues muy especial para mí, por esa relación que entablamos de profesor con alumnado, ¿no? Pues la verdad muy especial, y de hecho os comento que todavía nos seguimos viendo. Bueno, pues ante todo yo quisiera hablar pues de eso, de las varias facetas de Isabel, pero sobre todo la que más nos interesa es la relacionada con la literatura. No obstante, empezaremos por su actividad como docente, como profesora. Ella es licenciada en Filología Hispánica y actualmente trabaja desde hace bastantes años en el Centro de Carmelita de la calle Pozo, en el barrio de la Macarena de Sevilla. Este centro, que pertenece ahora pues a la Fundación Santa Joaquina Vedruna, ¿no? Bueno, pues yo quisiera que empezáramos pues por preguntarte cómo fue esa vocación para la docencia. ¿Fue una vocación temprana? ¿Cuándo decidiste tomar ese camino, ¿no? Y bueno, y también si se acomodaron tus expectativas a lo que es la práctica diaria, ¿no? Como profesora. Pues Tomás, yo antes de contestar a tu pregunta quería darte las gracias por invitarme al programa, que como tú bien has dicho, pues fuiste mi profesor y además ahora de mi antiguo profesor eres mi amigo, así que es un placer estar aquí contigo. Y también aprovecho pues para dar la enhorabuena, ya que has mencionado a la familia Egea, pues a don Joaquín por esa medalla de Sevilla, ¿no? que va a recibir en unos días. En cuanto a mi vocación docente, más que plantearme ser profesora, a mí lo que me movió a dedicarme a esto es mi gusto por la literatura. Era mi asignatura favorita desde muy pequeña, ya en EGB, porque yo soy de los antiguos de EGB. Recuerdo como en séptimo de EGB, en el temario, estudiar a los primeros autores y me encantó. Y ese gusto por la literatura
pues pervivió en BU, y eso me decidió a que me quería especializar en literatura española, en este caso. También, por supuesto, desde muy pequeña me gustaba mucho leer, ¿no? Cuando me iba a la cama por la noche, pues antes de dormir siempre me iba acompañada de un libro, y bien fueran cómics o bien eran novelas, pero siempre tenía que leer algo. Entonces, pues movida por ese gusto por la literatura, decidí estudiar filología hispánica. Claro, eso conlleva a que lo más probable es que te dediques a la enseñanza, porque es prácticamente pues, la salida principal que tiene esta especialidad. Pero tampoco me importó, porque también me gustaba eso de enseñar. De hecho, cuando yo estudiaba, casi que me daba clases a mí misma. Tenía una pizarra donde iba escribiendo todo y lo iba explicando, imaginándome que allí me estaban escuchando unos alumnos, ¿no? Y quién me iba a decir a mí que pues en unos años ese sería verdaderamente mi futuro. Y bueno, pues eso es lo que me llevo. Yo recuerdo cuando empecé en la facultad que el primer día de clase nos dijeron bienvenidos al paro. Recuerdo un profesor entrar en esa clase enorme, en ese aula magna, y decir, aquí tenéis muy poco futuro, muy poca salida, pensároslo bien. Pero yo lo tenía claro, o sea, lo mío tenía claro que iba unido a las letras. Y ese fue como el punto de partida de mi vocación como docente. Uh-huh. Y cuando empezaste a dar clase, lo que te comentaba antes, ¿se cumplieron tus expectativas? ¿Tú esperabas que eso era, que se iba a ser el trabajo de una profesora? O sea, los alumnos han respondido a las expectativas que tenía. O sea, son alumnos, vamos a decir, deseosos por aprender, un poco en general. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué te has encontrado? En el origen, cuando empecé, sí que cumplió mis expectativas, me sentí muy bien. Me gustó aquella experiencia. También recuerdo cuando hice las prácticas del CAS que le llamó la atención a la profesora que tenía asignada para evaluarme el que sonreía en las clases. Eso me llamó muchísimo la atención. No entendía por qué un profesor tenía que estar siempre serio y no sé, a lo mejor riñendo. Y me dijo que nunca lo perdiera, que siempre siguiera sonriendo, y lo he intentado. Es verdad que a veces con el paso de los años cada vez se hace más difícil, pero aquellos primeros alumnos sí cumplieron mis expectativas. Por eso cada día lo tengo más claro que esto es a lo que me quiero dedicar y quiero seguir dedicándome. Aunque cada vez, a veces pues van surgiendo dificultades, los alumnos van cambiando, igual que vamos cambiando nosotros. Exactamente, la verdad muy sabias palabras y llenas de sentido común, a mi parecer, ¿no? Bueno, pues vamos ahora directamente a la faceta que más nos interesa, que es como escritora. Miren ustedes, ella es la autora de 2 libros, ¿no?, de la editorial Alfar, de Mi leyenda de Sevilla, historias y leyendas sevillanas contadas a los niños, de 2019, que le tengo que decir que vaya por una 5ª edición, ¿eh? Y después recientemente, en el año 2023, hace poco más de un año, ¿no?, pues salió a la luz, se presentó Mi leyenda de Sevilla, volumen 2, historia y leyenda sevillana contadas a los niños. Tenemos que decir que ella es la autora de esta recopilación de leyendas dramatizadas, convertidas en cuentos, y que, bueno, hizo estos libros en colaboración con la ilustradora, que precisamente compañera suya del colegio, María Teresa Guzmán Ruiz. Entonces, bueno, pues yo quiero que me hable de estas obras, o sea, os las recomiendo, porque verdaderamente está pensada para los menores de la casa, pero también disfrutaréis los adultos con estas historias tan llenas de vida, y bueno, que a mí algunas me han resultado pues entrañables, esa manera tan amena y tan agradable que tiene ella de narrarlas, ¿no? Y bueno, y yo te quisiera preguntarte de dónde y cuándo nació tu interés por la historia
de tu ciudad, porque además no solo se trata de contar leyendas que podemos conocer más o menos muchos sevillanos, muchas sevillanas, sino que también has indagado, o sea, has ido a la fuente, has ido al origen. O sea, como buena filóloga, pues yo creo que tiene muy claro que debemos ir, que los filólogos debemos acudir a la fuente, al origen de las cosas, ¿no? ¿De dónde nació este interés por la leyenda de tu ciudad? Pues yo voy a echar otra vez la mirada atrás a mi infancia. Mi padre tenía por costumbre todos los domingos llevarnos a alguna visita cultural, a algún monumento de la ciudad, y el hombre pues nos contaba la que él sabía, ¿no? Que verdaderamente las leyendas perviven porque de generación en generación se han ido contando. Entonces, pues las que él sabía, pues nos la iba contando. Ahí empieza, ahí es el germen. Luego, como bien has dicho al principio de la entrevista, pues yo estudié en el Colegio Julio César y don Joaquín Egea hacía mucho hincapié en que conociéramos nuestra ciudad, la historia, las leyendas, incluso llegaba a hacernos exámenes de leyenda y de historia de Sevilla, o nos hacía ir un sábado, si coincidía con el día de San Fernando, a la catedral a visitar su tumba. Entonces y luego hacíamos por la tarde, recuerdo también, visitas culturales, gincana. Él le daba mucha importancia a esto. Y yo, aunque no era una alumna brillante, pero sí que me entusiasmaba esas historias que contaban y me encantaban esos paseos que hacíamos los miércoles por la tarde. Recuerdo que nos llevaba... El día de las actividades, el miércoles por la tarde. Nos llevaba, pues por ejemplo, yo recuerdo ir a la Casa de la Sirena, que estaba en ruinas, o al Palacio de los Marqueses de la Algaba, que estaba igualmente en ruinas, y nos hacía ver que había que hacer lo posible para recuperar ese patrimonio, para cuidarlo, y nos contaba historias que a mí es que me embelesaba, es que me encantaba. También, yo me encantaba, acompañado, sí. ¿No? Y ya digo, no era una alumna brillante que a lo mejor querría tener, pero sí que sembró en mí ese interés y esa curiosidad por la leyenda. Después, cuando empezó mi vida profesional relacionada con el mundo de las letras, yo durante un tiempo estuve haciendo visitas guiadas, de todo tipo, pero sobre todo centradas en visitas literarias, ¿no? Visitas para niños, en la mayoría de los casos. Trabajaba mucho con colegios y hacía visitas literarias por la ciudad. Con una empresa que ya ha desaparecido, Encarte, en la que su director, también mi amigo, Antonio Luque, pues se dedicaban a la gestión de patrimonio, a la didáctica, en museos, en exposiciones o en esta ruta por la ciudad. Pues yo hacía la parte literaria. Y entonces, pues claro, ese conocimiento que yo ya había adquirido en el colegio fue creciendo. Cuando ya como docente empiezo a dar clases, me doy cuenta que los niños muchos no conocen todas estas historias. Tenemos como referente el libro de José María de Mena, un libro para conocer la leyenda de Sevilla, fantástico, extraordinario, pero quizá había que acercarlo un poco más al público infantil. Y ese fue mi propósito, junto con mi compañera Tere, pues hacer estos libros de leyenda, que como bien has dicho, están narrados a manera de cuento, con idea de acercarlo más pues a los niños. Eso es. Y bueno, supongo, según me has comentado alguna vez, que se han convertido estos libros en una lectura obligatoria en algunos centros, porque tú has ido a algunos centros a charlar, ¿no? A dar charlas sobre estos libros. ¿Cómo es eso? Pues hemos tenido la fortuna de que se pusieran en contacto con nosotros alguna biblioteca, sobre todo de pueblos y colegios, donde se ha puesto como lectura obligatoria, y luego pues le hemos hecho una actividad, pero no en el centro. Yo creo que estos libros están vivos, están para conocer la ciudad. Entonces pues hemos hecho visitas guiadas, gincanas, basadas en esta historia, pues en distintos puntos de Sevilla.
Pues para acercar un poco más esto que leen, pues que sepan que tiene su referente en la ciudad y que son historias vivas y que esa vida se la damos en el momento en que paseamos por la ciudad, reconocemos los sitios que aparecen en estas historias y bueno, un poco en definitiva es eso, que no queremos que se quede solo en la lectura en el libro, sino que vaya un poquito más allá. Exactamente, porque esos lugares siguen existiendo hoy, ¿no? Quería comentaros, bueno, ya que ella lo ha dicho, pues que efectivamente el Julio César, ¿no? El Colegio Julio César y don Joaquín Egea, pues dejaron marcado a varias generaciones, a numerosas generaciones de alumnos y de alumnas y también de profesores y profesoras, porque os tengo que decir que bueno, yo cuando trabajé en aquellos momentos llevaba muy poca experiencia laboral y allí fue donde en el Colegio Julio César donde aprendí cosas que no he dejado de practicar. Allí aprendí, tengo que decirlo, a ser profesor. Y bueno, vamos a hacer un pequeñito descanso y ahora vamos a seguir con esta animada y agradable charla. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ¿no?, con nuestra entrevista a mi querida Isabel López Blanco. Y bueno, antes de pasar a hablar de otra faceta, ¿no?, de su personalidad, ¿no?, de su actividad, que es una actividad pues tan polifacética y tan ardua, ¿no?, pues me gustaría que para terminar con lo que sería la referencia a estos libros de leyendas sevillanas, ¿no?, contadas a los niños, pues que me dijeras, me mencionara una o dos leyendas por las que tú sientas especial predilección, que te ha sido especialmente agradable, ¿no?, tratarla, hablar sobre ella. A mí, quizá una de mis leyendas favoritas sea la leyenda del hombre de piedra, porque era un lugar por el que pasaba a diario cuando iba al colegio. Entonces, pues en mi camino hacia el Julio César siempre pasaba por delante de la escultura de hombre de piedra, y entonces es una leyenda que a mí está entre mis favoritas, aunque es una leyenda así breve, pero entre mis favoritas. Luego me gusta mucho la leyenda del Candil, de Candilejo, de la cabeza del rey Don Pedro, o la leyenda de Bustos Tavera, son quizás de mis favoritas. Tengo muchas, y la de Doña María Coronel también me Sí, son muchísimas, vamos, las que tratas allí, ya te digo, de forma amena. Recordemos eso, que precisamente la puerta principal, ¿no?, del Colegio Julio César era la calle Dalia, que era prolongación de Hombre de Piedra. De Hombre de Piedra, exacto. O sea, en ese maravilloso palacio de los Bucareli, ¿no?, que tenía la sede de este colegio, pues bueno, era un lugar privilegiado, ¿no?, cercano a Teodosio, a la Alameda de Hércules, etc. Bueno, y pues vamos a entrar, como os comentaba, en otra faceta de nuestra autora, de nuestra escritora, ¿no?, y es como actriz de una compañía de teatro. Tengo que decir que ella pertenece a la compañía de teatro A Contracorriente y se trata de un taller dirigido por José Luis Pérez, también alumno mío en Julio César, algo mayor que Isabel, bueno, y a quien le mando un fuerte abrazo desde aquí, tanto a él como a los otros miembros de la compañía. Tuve el placer de asistir a la representación, al estreno del Tartufo el Cofrade, ¿no?, que es una versión sobre el Tartufo de Molière, una versión muy sevillana, y bueno, ese estreno tuvo lugar pues el 16 de marzo. Pero bueno, yo quiero que ella nos hable pues acerca no solo de esa obra, sino de esta compañía, de su actividad, de sus ensayos y por supuesto de esa esperada actuación en el 27 de junio en el Teatro Paté. Pero en fin, quiero que sea ella quien nos hable de todo esto. Pues, ¿cómo empezó en ti ese interés por...? Otra vez te voy a tener que hablar de cuando era pequeña. Yo soy una persona tímida, digo soy porque yo creo que las personas evolucionan, pero siempre la personalidad queda. Sí. Entonces yo de pequeña pues era muy tímida, no era una persona que resaltara, creo, por nada, pero yo
tenía mis Te inquietudes. equivocas totalmente, pero bueno. Bueno, yo digo porque en el colegio NGB siempre quería hacer los teatros y nunca me elegía. Una vez cuando tenía, bueno, miento, con 3 años sí que me eligieron, me acuerdo perfectamente, me acuerdo de mis actuaciones con 3 años, perfectamente. Me acuerdo vestida de ratita, metida en un queso y saludando, y fuimos a varios sitios y los recuerdo perfectamente. Entonces yo creo que con 3 años descubrí mi vocación. Y luego ya más mayor, pues en el colegio pasaba un poquito desapercibida, creo que no se atrevían, como era tímida, a lo mejor pensaban que no era capaz de hacerlo. Y yo siempre buscaba la manera de actuar fuera como fuera. Si me tenía que hacer de extra y vestirme detrás y de árbol y estar de árbol quieta sin hacer nada, pues me vestía de árbol, lo que fuera por estar en el escenario. Ya después en el colegio, en BUP, sí que como extraescolar elegí teatro. Los 4 años que estuve en el colegio hice teatro, obras clásicas, sobre todo de Los Quinteros, también de Carlos Arniche, y es que lo disfrutaba muchísimo. Yo he hablado antes de mi pasión por la literatura y por la docencia, pero yo realmente quería ser actriz. Lo que pasa es que en casa no lo veían con muy buenos ojos y me quitaron esa idea. Pero estando en la universidad, en la facultad, también formé parte del Teatro Universitario de Filología, del TUF, también participé en el Teatro de Bellas Artes, o sea que en la universidad sí que seguí desarrollando ese gusto por la interpretación. Luego ya la vida, no sé muy bien por qué, porque ahora me lo pregunto, en qué momento lo dejé. Lo dejé como participar en un grupo de teatro. Sí que es verdad que en el colegio en el que trabajo, en las Carmelitas, todos los años me disfrazo junto con mis compañeros, recibimos a los niños disfrazados de algún cuento, de alguna novela, hacemos un teatrillo y bueno, eso siempre ha estado ahí. Pero por casualidades de la vida, pues hace unos meses tuve la fortuna de encontrarme con José Luis, con el director de A Contracorriente. Él había sido mi compañero en el grupo de teatro de la universidad y fui a ver una obra de teatro y resulta que él era el director. Hacía pues más de 20 años que no nos veíamos, pero pareció que el tiempo no había pasado. Entonces me animó a retomarlo, a volver a la escuela. Le dije que no tenía mucho tiempo, pero me convenció. Y es verdad que el tiempo se saca cuando uno quiere. Pues esta escuela tiene, creo que son cerca de 100 alumnos, con diferentes niveles. Animo a quien quiera a apuntarse porque se pasa súper bien y no importa que no se tengan conocimientos porque hay niveles desde básicos hasta ya más avanzados que se llama laboratorio y pues normalmente es un día a la semana. Ya después cuando hay ensayos pues hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Y bueno, pues yo entré, tuve la suerte que como conocía al director y sabía lo que podía dar, pues entré en un nivel avanzado. Este año hemos representado, como tú bien has dicho, Tartufo el Cofrade, que además es una obra que ha sido seleccionada por la Diputación de Sevilla para hacer una pequeña gira. Estamos a la espera, sí, estamos a la espera. Se supone que ahora a finales de mayo nos tenían que decir a qué pueblos vamos a ir y cuándo, en qué fechas, todavía no lo sé, pero eso está ahí. Y luego aparte pues estamos montando una obra basada en la comedia del arte que estrenaremos el 27 de junio en el Teatro Paté, en la calle Cuna. Y bueno, además esas semanas también habrá actuaciones de otro grupo de la compañía, también en el Paté, en Virgen de los Reyes. Creo que el 16 de junio, si no me equivoco, pues representan Electra. Ahora mismo no sé sí, pero es verdad que he visto el cartel. Creo que era el 16 de junio, o sea que bueno, es una escuela que está funcionando muy bien y me consta que para el año que viene tiene ya muchas solicitudes de personas que se están animando a formar parte de ella. Además tengo que decir sobre su director, mi querido José Luis Pérez, que bueno, era un alumno estupendo y es licenciado en Filología Clásica. De hecho,
ganó aquel año, ¿no? que acabó, pues ganó, digamos, el premio, ¿no? José Vallejo, el legado José Vallejo al mejor estudiante de filología clásica, y bueno, pues es una persona de una gran fuerza de voluntad, una gran tenacidad, ¿eh? Y bueno, es un director duro, ¿no? O no, o deja una cierta libertad, ¿qué tal? No, él deja libertad. Luego después te saca defectos, ¿no? No, o te hace ver su criterio, que es muy acertado. Yo doy fe de ello porque en mi papel en Tartufo, pues al principio le di yo un aire diferente, le hablaba a la manera que yo entendía que podía funcionar, y sin embargo él me lo cambió de la noche a la mañana. Me pareció muy osado porque aquello al principio no me salía muy bien, pero creo, y el otro día sí se lo estaba diciendo, que acertó plenamente. Es que, claro, él ha estudiado además arte dramático, sí, además de haber hecho filología, arte dramático, y entonces creo que fue un acierto total pues la construcción que hizo del personaje. Al final el resultado fue muy bueno. Sí, porque además él fue el protagonista, una persona y personaje brillante. Pues nada, respecto a tus compañeros, bueno, ¿hay algún compañero que también estuvo contigo en el Julio César, ¿no? ¿Algún compañero ahí entre los actores? Sí, Manolo Serrano. Manolo Serrano. También, pues yo sé que... ¿Coincidisteis, no? Allí No, en la escuela no. He sido yo la que he tirado de él, lo he animado a formar parte de la escuela. Yo, pues con Manolo he tenido algún contacto durante estos años, como tengo con otros compañeros del colegio, porque son mis amigos, hemos conservado la amistad. Y yo con él coincidí un año en el colegio en el grupo de teatro. Yo estuve los 4 años, como yo le digo, yo estuve los 4 años. Vosotros llegasteis, tanto José Luis como él, estuvieron un año en el colegio conmigo en el teatro. Y sé que él después ha interpretado, pues Don Juan Tenorio, interpretaba todos los años en el colegio. Sé que ha formado parte de otras compañías de teatro aficionado y sé que tenía ese gusanillo. Y que ahora no estaba haciendo nada. Entonces le hablé de la escuela Contracorriente y lo convencí, vamos, no tuve que hacer mucho, pero lo animé a que se apuntara y pues afortunadamente ahora también es mi compañero en el grupo y actúa en Tartufo y también participará en la obra de Miles, que se llama la adaptación que estamos haciendo de la comedia del arte. Ajá, o sea que puede estar relacionado con la obra de Plauto, ¿no? El Miles glorioso, ¿no? Sí, lo que pasa es que llevado al siglo XVI ya es un personaje que se ha quedado anclado en el pasado, digamos que es un friki, ¿no? Que se cree que es un romano de la época de Plauto. Sí. Pues nada, estupendo. Bueno, y sobre la compañía de teatro, teníamos que comentar también, bueno, que la sede, ¿no? Donde se reúne, que precisamente está aquí en el barrio del Cerro del Águila, ¿no? En la calle Aragón, ¿no? Muy cerquita, en el Teatro Velador, pues ahí es donde ensayamos. Ahí yo voy los jueves por la tarde, pero es verdad que dependiendo del nivel, pues hay casi todos los días por la tarde, incluso creo que algún día por la mañana también hay clases. No solamente imparte las clases José Luis, sino que hay otros profesores muy cualificados que dirigen esos grupos. Y luego ya si hay algún ensayo extraordinario los fines de semana, pues recurrimos a los centros cívicos. Ajá. Bueno, y además, pues, en fin, os animo para que vayáis a los centros educativos, que seguro que vais a tener espacio allí y un auditorio, pues pienso que bastante entregado, ¿no? Entre alumnos y profesores, porque yo creo que ahora os conoce no tanta gente como debería, y entonces lo que yo deseo para vosotros es que, bueno, que os conozca cada vez más gente mejor y que lea cada vez más gente tu libro, centrándome en ti, porque verdaderamente yo pienso que la carga didáctica que tiene estos libros, pues, y pedagógica, pues importantísima para conocer lo que es el pasado, el presente y el futuro de nuestra ciudad.
Bueno, pues yo quería dar por terminada ya la entrevista a mi querida exalumna y amiga Isabel López Blanco. Muchas gracias a todos vosotros, amigas y amigos de Radio Proverso y espectadores de mi canal. Y quiero terminar con algo que hace ya muchos años que tengo claro y cada vez lo tengo más claro. Hay un refrán que dice que si el alumno no aventaja al profesor, ni son buenos el alumno ni es bueno el profesor. Y yo creo que esta vez, como me ha ocurrido tantas veces a lo largo de mi vida, pues me he encontrado con un caso pues que no hace más que darle la razón a ese adagio, a ese refrán popular. Yo estoy orgulloso de estos alumnos, de estas alumnas que he tenido a lo largo de mi vida y bueno, y fíjense ustedes quién nos iba a decir cuando te daba clase en tercero de BU y en COU, pues que un día nos íbamos a ver de esta manera, lo cual pues me llena de satisfacción. Muchísimas gracias, Isabel, por estar Pues aquí. nada, yo quiero agradecerte porque estoy muy emocionada, te lo digo de verdad, y que si soy es porque me he encontrado a gente como tú en mi vida. Gracias. Muchas gracias.